Bueno, como son la 1:05, vamos a empezar ya esta presentación. Bueno, primero gracias por haber venido y bienvenidos. Y mi nombre es José Manuel Torralba. Yo soy catedrático de Ciencia e Ingeniería de Materiales, trabajo en el Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales de esta universidad y de alguna manera pues estoy envuelto en la especialidad de materiales desde que la especialidad empezó hace ya pues probablemente 8 o 9 años y he colaborado muchas veces en el desarrollo de titulaciones y entornos que tienen que ver con los materiales, ¿no? He montado muchas cosas que tienen que ver con los materiales y es un poco el centro de mi profesión, ¿no? El trabajar en materiales o con materiales. En esta presentación lo que voy a pretender es tratar de transmitiros un poco el entusiasmo que yo siento por esta disciplina, que es la ciencia e ingeniería de materiales, y abriros un poco las puertas a que podáis tener más información en otros sitios o con otras personas y casi lo menos es convenceros o no de que hagáis o no esta especialidad, sino simplemente transmitiros esa ilusión que yo tengo por este tipo de trabajo dentro de la ingeniería, dentro del ámbito de lo que es la ingeniería. La especialidad o esta disciplina de ingeniería de materiales es una disciplina que nace en los años 50 en Estados Unidos. Como siempre, en Estados Unidos siempre se nos han adelantado prácticamente para todo, porque tiene un sistema educativo y un sistema social y de empresas muy distinto al nuestro, que a veces queremos copiar y nunca lo hacemos bien, porque las cosas nunca se pueden copiar sin copiarlo todo a la vez, ¿no? Y en Estados Unidos hay un entorno social económico que no es el que tenemos aquí, igual que no es igual el de Inglaterra o el de por ejemplo, Japón, ¿no? En Estados Unidos esta disciplina aparece a final de los años 50. Hubo unos años donde se empiezan a crear departamentos de ciencia e ingeniería de materiales en algunas universidades. La primera fue la Universidad de Northwestern en Chicago, la segunda fue el famoso MIT, y desde Estados Unidos se emigró, se exportó hacia el Reino Unido este tipo de departamentos y de titulaciones, primero a Inglaterra, a Cambridge, a Sheffield, algunas universidades inglesas buenas, y luego ya pues empezó por todo Estados Unidos y por toda Europa a extenderse esta titulación, esta disciplina, ¿no? En España llegamos muy tarde, mucho más tarde incluso que en Iberoamérica. En Iberoamérica, digamos, fueron un poco al rebufo de los americanos, unos años después, y una vez que en Iberoamérica también hay muchos sitios donde se enseñan este tipo de disciplinas, en Europa, posiblemente en España fuimos los últimos, ¿no? En España esta titulación, especialidad, se inserta en las universidades pues casi en los años 90, finales de los 80, primeros de los 90, estamos hablando de 30, 40 años después que en otros países que tienen una cultura más avanzada en este sentido. En España la titulación y las especialidades dentro de las escuelas industriales pues tienen pues eso, desde el año 90 y tantos pues tendrán 18 o 20 años como mucho, y es de las menos conocidas y a su vez las más desconocidas por parte de las empresas y de los propios ingenieros, ¿no? Lo cierto es que cuando las empresas tienen necesidades de ingenieros con conocimientos en materiales, acaban contratándolos y luego siempre están muy contentos de haberlos contratados porque es una disciplina que, como trataré de comentaros ahora, es muy horizontal, cubre o complementa muy bien cualquier otra especialidad de la universidad dentro del ámbito de ingeniería industrial y, digamos, habilita para trabajar en una serie de mercados y de empresas donde son necesarios estos conocimientos, ¿no? Esta formación. Bueno, sin enrollarme más y entrando ya un poco al meollo, yo he titulado esta presentación como 11 razones y 4 motivos, ¿no? Realmente son 15 motivos, ¿no? Más que 11 razones y 4 motivos, pero bueno, voy a intentar hablaros un poco de los ámbitos de trabajo de la gente que trabaja o que sabe o que conoce o que tiene conocimientos en materiales. Esta es una foto que es un poco sorprendente, porque si os fijáis hay dos coches y uno de los coches ha impactado contra el otro y se ha destrozado en un choque lateral, donde normalmente el que recibe el impacto en un choque lateral es el que se destroza. Si vosotros cogéis un coche y choca uno contra otro en un impacto lateral, el que recibe el impacto a través de la carrocería del guardabarros, de la parte más frontal del coche, que es la más resistente, el impacto lateral normalmente destroza al coche. Y este impacto está hecho a 60 y tantos kilómetros por hora. Está reportado a la velocidad. Si os fijáis, el coche que golpea pues está destrozado, es un Volkswagen Golf, aunque no se vea bien aquí, y este es un Mercedes, es
y es un Mercedes de muy alta gama, un Mercedes deportivo. Realmente es un McLaren, o sea, no es Mercedes, es un McLaren. Y fijaos que la carrocería prácticamente no se ha alterado en la superficie. Eso es porque el coche, el McLaren, el Mercedes, tiene una carrocería de fibra de carbono muy parecida a la que se utiliza en Fórmula 1, y el otro coche pues tiene una carrocería normal y corriente que se deforma y que absorbe la energía con el impacto. ¿Por qué os he tenido esta transparencia? Pues porque aquí el ámbito de los materiales es realmente importante. Es decir, el decidir el por qué se pone un material o no se pone en un determinado tipo de aplicación, y realmente al final de que has tomado esa decisión, el soportar las consecuencias pues tiene muchas implicaciones, ¿no? En el caso del McLaren, la implicación es que es un coche extremadamente caro, y el Golf es un coche extremadamente barato, en el sentido, si lo comparamos uno con el otro. ¿Eso qué significa? Pues que el tema de materiales en la industria automóvil pues tiene diversas implicaciones donde uno tiene que tomar decisiones y tiene que decidir y tiene que elegir. Hoy en día, de hecho, el impacto de los materiales en la industria automóvil cada día es más creciente, es más importante, porque todas las nuevas directivas que tienen que ver con el automóvil, y aquí os pongo algunas de ellas, que tienen que ver con seguridad de pasajeros, seguridad de peatones, las emisiones, o sea, la reducción del consumo del automóvil, la eficiencia térmica del consumo del automóvil para gastar menos combustible, por un lado, que nos cueste menos, y por otro lado, que emitamos menos, lo que emitimos a la atmósfera está muy proporcional al peso del automóvil y por tanto a los materiales de los que está hecho. Y por último, la directiva que tiene que ver con la reciclabilidad, que obliga a que en el año 2015 el 95% de los materiales que están formando parte de cualquier componente dentro de un automóvil sean reciclables. Hoy en día, en el año ya 2009, el 86% es obligatorio que sea material reciclable. Entonces eso hace que la presencia de ingenieros con conocimientos en materiales en las empresas que tienen que ver con el automóvil sea cada día más importante. Por lo tanto, he traído esta primera razón. Si os interesa la industria automóvil, en la industria automóvil van a valorar mucho el que sepáis de materiales, el que tengáis conocimientos de materiales. Materiales que hoy en día son el responsable que haya habido una evolución en el perfil, en el aspecto, incluso en el tipo de componentes que hay dentro del automóvil, desde estos automóviles de principio del siglo XX hasta estos automóviles de principio del siglo XXI, donde todo es totalmente distinto. Si uno hace un despiece de qué materiales teníamos en este automóvil, pues encontramos materiales como madera, como la goma, como materiales que hoy en día ya no se utilizan en el automóvil, salvo para adornar, a lo mejor, en algún caso. Bueno, pues esa es la primera razón, es que la industria del automóvil demanda ingenieros con muchos conocimientos, con grandes conocimientos en materiales, por lo que se nos avecina tanto de directivas como de tipos de coches que necesitamos.